Repito el versículo número 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amados hermanos, este versículo número 21 es conocido de nosotros de mucho tiempo. Lo hemos aprendido de memoria porque lo hemos escuchado con mucha frecuencia. Tiene una verdad profunda esta expresión, esta frase, muy muy profunda. A veces tenemos este tipo de textos de memoria y muchos, y hemos de confesarlo, todos nosotros, de repente tenemos algún texto de memoria, lo sabemos muy bien, pero nos es difícil de repente ubicarlo donde está. Así, de repente, si salimos y le preguntamos a algún creyente, ¿dónde dice para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Habría quizá alguna duda. Bueno, pues la respuesta más completa y sin que haya riesgos, diríamos, está en la Biblia, ¿no? Y quizá algunos más preparados en el Nuevo Testamento, algunos todavía más puestos en la teología dirían, es algo que escribió el apóstol Pablo. Pero tenemos que ubicarlo no solamente en el libro en el que fue escrito o en el capítulo en el que fue escrito, sino en el contexto en el que fue escrito. No podemos entonces sacar textos de repente para poder hacer alguna especie de reflexión personal, alguna deducción de conducta, sino que tenemos que verlo en función de un contexto completo que nos sirva para dirigirnos justo hacia las verdades bíblicas, escriturales que el Señor tiene para con nosotros cuando estudiamos un texto de esta naturaleza. Este pasaje que está aquí, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, no está pues aislado de un contexto, sino que está pegado en un contexto y que sin este versículo quizá todo el texto carecería de significado. Este es un pasaje pues muy importante que viene pues de una serie de reflexiones del apóstol que va haciendo con respecto a su propia vida. Es una vida pues difícil porque está encarcelado, está en sus prisiones, pero que además es una vida llena de gozo a pesar de las circunstancias, que como hemos dicho por lo menos 16 veces, de manera implícita o explícita, el concepto gozo está presente en esta carta. Es una persona pues que está presa, pero que está hablando acerca del gozo que le resulta su prisión. Y no solamente esto, sino que recién la semana pasada estábamos viendo cómo el apóstol está diciendo que él predica el evangelio y en esto hay gozo y se gozará aún más. Pero también vemos que hay algunas personas que ciertamente quizá no están predicando un evangelio diferente. Es posible que no estén diciendo ninguna herejía, pero su predicación, su expresión de la palabra, están haciéndola por envidia o por contienda, dice el apóstol. Hay algunos que predican el evangelio por envidia o por contienda. Algunos que quizá estén pensando, mira nada más, aquel está preso en Roma y qué exitoso es su ministerio. ¿A cuántas personas le llega la predicación del evangelio? Qué bueno es al apóstol Pablo, y hay envidia. Y entonces predican por envidia, quizá diciendo, por algo está en la cárcel, algo habrá hecho. Y quizá había una de estas circunstancias en aquel tiempo en donde la predicación del evangelio estaba siendo así, con una motivación diferente, con algo distinto. Y el apóstol dice, bueno, pues no importa, ya sea por contienda o por vanagloria, de todas maneras el evangelio de Cristo es anunciado, como quiera que sea, porque a él le había quedado claro que no era importante tanto él en sí mismo, es decir, él no era muy importante como el mensaje que proclamaba, el evangelio que predicaba. Él se había descartado, no era tan importante pues como el evangelio que tenía que ser proclamado. Era muy importante esta verdad. A los filipenses les tiene que quedar claro que los anhelos del apóstol Pablo no tienen que ver con su propia vida. Aun y cuando él tiene como la esperanza de salir libre y de ir con los filipenses para visitarles otra vez, aun y cuando tenía esta esperanza, de todas maneras él no lo tenía como un elemento de que si yo no salgo el evangelio se detiene. Al contrario, de todas maneras el evangelio es anunciado, como quiera que sea, y lo más importante es que este evangelio sea anunciado. Él para sí no estaba queriendo absolutamente nada, y contaba
con que los filipenses, una iglesia muy noble que había entendido el evangelio por la predicación del apóstol, era una iglesia que oraba constantemente por él, era una iglesia que entendía la postura del apóstol Pablo y que eran alimentados a través de Pablo en el evangelio. Pues después de reflexionar sobre estas cosas, acerca de que no importa si es por contienda o por vanagloria, bueno, no es que no importe, pero dado que esto se da, de todas maneras el mensaje es anunciado, Cristo es anunciado, y dice él que en esto se goza. Entonces sigue en esta orden de ideas, en este hilo conductor, el versículo 19, 20 y 21, que son los que tenemos de reflexión. Dice en el versículo 19 que él sabe, después de hablar de que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad que se ha anunciado, sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, dice el apóstol, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Vemos otra vez algo importante, que es la meta de que el nombre del Señor sea glorificado, que el nombre del Señor sea magnificado. Una de las cosas que el apóstol va a dejar clarísimo en esta carta, y no solamente en esta expresión, sino incluso en el capítulo 2, cuando hable acerca de la humildad, de la humillación y de la exaltación de Cristo, nos queda clarísimo que él está poniendo a Cristo en primerísimo lugar. Tan en primer lugar que no hay otra manera de vivir la vida si no es a través de él, de Cristo. Cristo pues es el centro de la predicación del apóstol, y él está diciendo que debe de estar Cristo magnificado, tiene que estar glorificado. El propósito del hombre, y lo hemos aprendido nosotros a lo largo del tiempo, el propósito por el cual el hombre está aquí en este mundo es para glorificar a Dios. El nombre de Cristo tiene que ser magnificado, el nombre de Cristo tiene que ser glorificado. No nosotros, no un predicador, no una iglesia, no alguien en particular. Cristo tiene que ser anunciado. Por eso el apóstol entiende que él no es tan importante como magnificado y glorificado sea Cristo. Dice él, magnificado Cristo, ¿no? También será magnificado Cristo en mi cuerpo, dice él. Mi cuerpo tiene que glorificarle, como quiera que sea, o por vida o por muerte, cualquiera que sea la condición. Mi cuerpo, mi ser, todo yo tiene que magnificar, tiene que glorificar a Cristo. Esa es una cosa muy importante. Es muy importante porque esto le da sentido a la razón de ser del ser humano. Todos los hombres sobre la faz de la tierra deben de tener como propósito glorificar a Dios y magnificarle a Él, a través, por supuesto, de Cristo. Y claro, el Espíritu Santo es el que nos convence para esta glorificación. Todos los seres humanos, aquellos que no son creyentes, no lo hacen, y eso les resulta en condenación. Por supuesto que le resulta en condenación. Cualquier persona diría, una gente que no es creyente no está obligada a glorificar a Dios. Pero no. Todos los seres humanos de la tierra, todos los que han existido en la humanidad, tienen este deber, glorificar a Dios, porque para eso Dios hizo al hombre, para su gloria. Si aquellos que no son creyentes no le glorifican, pagarán las consecuencias. Pero nosotros que conocemos de Cristo, nosotros que hemos nacido de nuevo, nosotros que hemos tenido este llamamiento de Cristo para ser salvos, a nosotros que nos han cambiado el corazón de piedra a carne, no tenemos excusa, tenemos que magnificar a Cristo, o por vida o por muerte. Esto no solamente implica la vida y lo que dure, o la muerte después, sino aquellas consecuencias que traigan nuestra fe en Cristo, que nos puedan llevar incluso a la muerte. Como los mártires, ¿no? Aquellos que murieron en el nombre de Cristo, que vivían quizá cómodamente o no, pero que de todas maneras pusieron sus vidas para defensa del Evangelio. No importaba que mi vida estuviera en riesgo, no importaba. Hay algunas personas que dicen, bueno, durante la vida estoy glorificando a Cristo, y el día que expire, pues glorificaré a Cristo también. Eso es verdad si es creyente, pero la lucha intensa, incansable, la defensa del Evangelio está implícita en la lucha del apóstol, porque Pablo está preso por defensa del Evangelio, porque su cuerpo estaba o por vida o por muerte, por culpa o a causa de, más bien, la defensa del Evangelio, la defensa del Evangelio.
Él dice, Cristo tiene que ser glorificado, magnificado o por vida o por muerte. Y explica este maravilloso versículo, porque para mí, dice el apóstol, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora, déjeme decirle que la expresión tiene sentido en el contexto, pues, inmediato anterior que estamos leyendo y, por supuesto, inmediato posterior también. Pero cobra sentido porque nosotros recién estábamos escuchando al apóstol decir que algunos estaban predicando a Cristo o por pretexto por verdad, o por envidia o por contienda. Sabemos que algunos tenían una mala intención de la predicación del evangelio y que esta mala intención lo único que asomaba era el cuidado de la persona misma. Era mi reputación. Vamos a poner un ejemplo. Si yo sé que enfrente hay una iglesia que está creciendo y que está prosperando muy bien y hay un predicador maravilloso y ese predicador está trayendo para sí en su predicación a una gran cantidad de personas que están recibiendo el evangelio, yo, pensando que tengo envidia de tal o cual pastor, puedo pensar, mi reputación se está viniendo abajo. Mi predicación no está resultando efectiva. Entonces estoy viéndome a mí mismo, estoy tratando de cuidar mi reputación, mi imagen, mi predicación y digo, no puede ser, estoy yéndome para atrás, estoy perdiendo terreno, estoy pensando en mí. Y entonces voy a empezar a predicar imitando quizá al otro predicador o haciendo cualquier cosa porque lo que quiero es predicar porque le tengo envidia al de enfrente. No porque Cristo sea el Rey, no porque quiero anunciar a Cristo, sino porque mi reputación está en juego. Y aquellos que están predicando el evangelio por contienda, o por envidia, o por pretexto, por verdad, están teniendo temor de sí mismos porque su reputación se está viniendo abajo. Por eso el apóstol entonces dice que tiene que ser magnificado Cristo o por vida o por muerte en Pablo. Pero además dice, porque para mí, como diciéndonos, a diferencia de los otros. Para ellos no sé, para mí, dice el apóstol. Recordamos un poco lo que Josué decía al final en el capítulo 24 de Josué. ¿No es cierto? Decía Josué, pues miren, ustedes decidan a quién sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ustedes lo que quieran, pero yo, en cuanto a mí y mi casa, nosotros sí serviremos a Jehová. Pablo está haciendo una cosa semejante. Ustedes prediquen por contienda, por envidia, por pretexto, por verdad. Hagan lo que quieran, pero para mí, dice el apóstol, es decir, yo no estoy cuidando mi reputación. Yo no estoy en un concurso de predicación. Yo no estoy compitiendo con ustedes. No estoy compitiendo con aquellos. Para mí, dice el apóstol, y es muy importante que es para mí, dice él, para mí, y establece su principio de vida. Para mí, dice él, el vivir es Cristo. Y luego añade, morir es ganancia. ¿Pero qué significa esto de vivir? Para mí el vivir es Cristo. Esto puede ser un cliché, ¿no? Una expresión, los clichés son esas expresiones que se dicen y que han perdido por su repetición sentido, ¿no? Estos clichés que tenemos nosotros los cristianos, que repetimos frases y que pierden el sentido por tanta repetición, ¿no? Aquellos clichés que, por ejemplo, suceden cuando vamos a un funeral y ya tenemos nuestras frases de funerales, ¿no? Estoy contigo, te doy mi pésame, no te preocupes. Tenemos clichés. Han perdido el significado porque las decimos muchas veces. Un cliché cristiano entre nosotros es cuando nos vemos, decimos que Dios te bendiga. A veces quizás sincero, pero se han convertido en clichés. Son frases, son expresiones que de repente han perdido sentido. De repente podemos decir nosotros, para mí el vivir es Cristo. Yo vivo por Cristo. Pero ¿qué implicaciones tiene esto? ¿Cómo es que yo puedo vivir en Cristo? ¿Cómo es que yo puedo decir para mí el vivir es Cristo? ¿De qué manera entonces el apóstol nos dirige o nos habla de este asunto, entendiendo su propia vida, entendiendo su propia vida, entender lo que se demanda de nosotros? Para mí, el vivir es Cristo. La primera cosa, y es muy importante, es que cuando yo digo para mí el vivir es Cristo, es porque he sido regenerado, porque he nacido de nuevo. No existe otra posibilidad, ¿no es cierto? Una persona de la calle que no es creyente no puede decir para mí vivir es Cristo.
No lo puede, bueno, lo puede decir, pero no es una realidad en su vida. Para que Cristo viva en mí, tengo que estar regenerado, tengo que haber nacido de nuevo. El apóstol entiende su nuevo nacimiento, él sabe que es creyente y que tiene una comunión con Cristo. Para mí el vivir es Cristo implica un nuevo nacimiento, ser una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Cuando el apóstol está hablando de esto, entonces está hablando justo de que él es una persona nacida de nuevo. Dice, para mí el vivir es Cristo. Si Cristo no está en mí, por supuesto que para mí vivir no es Cristo. Esto en la teoría y en el ámbito espiritual del hombre interior. Pero hay algo interesante. Vivir es Cristo, por lo menos promueve o anuncia una conducta determinada. Una conducta. Vivir, para mí el vivir es Cristo. Vivir en Cristo implica que yo estoy haciendo cosas que reflejan que vivir es Cristo. Que le dicen al mundo que mi vivir es Cristo. Que anuncio con mis acciones que para mí vivir es Cristo. Y esto habla de una cosmovisión completa del creyente. No hay un ámbito en la tierra, no hay un ámbito donde nos desenvolvemos en donde no sea nuestro vivir Cristo. El trabajo, la escuela, formado en un banco, en el club, con los vecinos, en casa, en todos los ámbitos de mi vida, debo demostrar una conducta. Y mi conducta tiene que mostrarle al mundo que para mí el vivir es Cristo. Pero cuando una persona tiene una conducta aquí y una conducta afuera, es difícil pensar que para esa persona el vivir sea Cristo. Si el vivir es Cristo, mi conducta debe de ser acorde a mi estado de regenerado. A mi estado de regenerado. Si para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, para el no regenerado, el vivir no es Cristo. ¿Y qué cree? El morir es pérdida. Porque hay condenación. Porque hay infierno. Pero para mí, para usted, para el regenerado, vivir tiene que ser Cristo. En cualquier circunstancia, en cualquier ámbito, donde quiera que me desenvuelva. Pero el apóstol en el contexto general de la carta nos dice, por lo menos encontrando en toda la carta, 4 cosas que son importantes que muestran cómo se vive en Cristo. Y eso se los voy a participar para que imitemos cómo es que podemos vivir en Cristo. Si yo quiero vivir, y para mí el vivir es Cristo, es decir, que Él gobierne mi vida, el apóstol nos dice varias cosas. Yo vivo en Cristo porque de Él viene mi fortaleza. ¿No es cierto que en el capítulo 4, verso 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Vivir en Cristo es porque de Él recibo toda la fortaleza. Aun y cuando en ese contexto está hablando de que sabe vivir en abundancia o en la pobreza y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no hay duda. El poder, la fortaleza del creyente, cuando vive en Cristo, Cristo le sostiene. Cristo es su fortaleza. Por eso los cristianos somos raros, ¿no? En la pobreza somos felices. En la muerte estamos felices. Y como tengo el dicho que dice, somos tan felices que no nos damos cuenta de lo infelices que somos. ¿Por qué? Porque para mí el vivir es Cristo. Y viviendo en Cristo todo es gozo. Todo es maravilloso a pesar de la tribulación, a pesar de las circunstancias. De Cristo viene mi fortaleza y ahí demuestro que para mí el vivir es Cristo. Si yo digo que el vivir es Cristo para mí, el apóstol Pablo en el contexto completo de la carta también dice, tener la mente, los sentimientos y la humildad que Cristo tuvo, esto implica que para mí el vivir es Cristo. Tener la mente, los sentimientos y la humildad que Cristo tuvo. ¿No? Él dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. En el capítulo 2. Vivir en Cristo es que haya en nosotros este sentir que hay en Cristo Jesús.
Y nos habla de su humillación, también de su exaltación. Pero no solamente es tener de Cristo la fortaleza, sino también es tener la mente y los sentimientos de Cristo, que haya en nosotros este sentir. Eso es, para mí, vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo, según el contexto de la carta también, es conocer a Cristo por el conocimiento de la experiencia cristiana. Dice el capítulo 3, verso 8. Y ciertamente, dice Pablo, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Conocer a Cristo por el conocimiento de la experiencia cristiana. Mi anhelo ferviente es la excelencia del conocimiento de Cristo. Vivir es Cristo, es conocer más y más y más y más a Jesús. Mi vida debe de ser caracterizada por un pleno conocimiento de Cristo. Vivir es Cristo. Es que el creyente que vive en Cristo siempre está gozoso. Capítulo 4, verso 4. Regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Vivir en Cristo es estar gozoso siempre. No importa las circunstancias. ¿Se puede estar triste? Sí. ¿Puede estar uno acongojado, adolorido, con alguna situación en la vida? Sí. Pero tiene que haber un gozo interno del creyente, porque para él el vivir es Cristo. El gozo del creyente está en Cristo, no en las circunstancias de la vida. Algunas veces han venido a mí, me preguntan o me exponen un problema, pastor, me pasa esto, y les pregunto, ¿y qué te haría más feliz? Una mamá que viene y me dice, pastor, mi hijo está en un asunto muy difícil, en drogas, en alcohol, lo que sea. Y yo le pregunto, hermana, para usted, ¿qué es lo que le daría más gozo? Que mi hijo dejara las drogas, que mi esposo deje el alcohol, que mi hijo regrese a casa, que mi esposo vuelva a casa. Eso les provoca gozo. Está bien, qué bueno que eso sucediera. Pero el gozo del creyente está en Cristo. Venga o no venga el hijo de regreso, se reconcilie o no se reconcilie, deje su vida o no la deje, de todas maneras me gozaré en Cristo, porque mi gozo es Cristo. Vivir es Cristo no solamente es un cliché, es un estilo de vida en donde Cristo tiene que estar por encima de cualquier cosa. ¿Sabe qué? Cuando nos quejamos, cuando no vivimos en gozo, cuando no imitamos a Cristo, cuando no conocemos más de Cristo, sería hipócrita decir, para mí el vivir es Cristo. Quizás sería mejor decir, para mí el vivir soy yo mismo. Pero no, lo importante es que vivamos en Cristo. Vivir en Cristo significa que Él vive en mí y mis pensamientos y acciones son determinados por Él. El apóstol a los Gálatas, en una idea paralela, les dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Él vive en mí. Por eso, para mí, el vivir es Cristo. ¿Se imagina al apóstol Pablo preso? Él la tenía muy difícil. Estaba esperando que le dieran una fecha de su ejecución, con una esperanza lejana de salir libre. Pero como quiera que sea, o por vida o por muerte, él magnificaba a Cristo. Y para él, vivir era Cristo. Si no vivía en Cristo, sería miserable.
si no vivimos en Cristo, seríamos miserables. Pero cuando vivo en Cristo, cuando para mí el vivir es Cristo, el término de ese proceso es ganancia. Y el apóstol dice, porque para mí el vivir es Cristo y morir, dice él, es ganancia. Para mí es ganancia. Y no porque estuviera buscando la muerte, aunque él decía, si por mí fuera, yo no sé qué escoger, pero si por mí fuera, prefiero estar con Cristo. Por causa de ustedes, les dice Pablo, me quedo aquí. Pero para mí, morir es ganancia. ¿Y por qué morir es ganancia? Morir es ganancia porque si mi vida fue en Cristo, si para mí vivir fue Cristo siempre, entonces tengo el galardón de la vida eterna con Él en el cielo. Ahora le servimos, ahora le amamos, ahora creemos en Él y no lo vemos. Pero cuando muramos, amado hermano, le veremos cara a cara, tal cual es Él. La ganancia está en la promesa de ver a Cristo cara a cara. La promesa es que cuando nosotros vivimos en Cristo, y para nosotros el vivir es Cristo, tenemos la esperanza maravillosa que el día que expiremos, en el instante siguiente de dejar de respirar, estamos en la presencia misma de Cristo. No hay purgatorio, no hay un proceso intermedio. En el instante en que dejo de respirar, en el instante en que mi corazón se para, estaré con Cristo. Por eso el vivir es Cristo es tan importante, porque cuando vivo en Cristo, al momento de expirar, me voy con Él por siempre. Y eso es ganancia. Dice el apóstol, no solamente dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero mire cómo lo dice en el 22 y 23 especialmente. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, dice él, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, dice el apóstol, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Esa es la ganancia. El creyente fiel y verdadero vive en Cristo no buscando una ganancia terrenal. Vivir en Cristo implica la búsqueda de una ganancia celestial. La ganancia es estar con Cristo. Y dice el apóstol, lo cual es muchísimo mejor. ¿Y sabe qué? Dice el apóstol que tiene el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual garantiza, afirma, asegura de que no hay un tal estado de purgatorio. Es en el instante en que parto, estoy con Cristo. Mi ganancia es muchísimo, muchísimo mejor. No hay otra cosa que se compare. El apóstol Pablo a los Corintios, en 2 Corintios capítulo 5 verso 8, dice él, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. En esta vida, amados hermanos, se nos presentan en realidad varios caminos. Pero el camino cierto, el seguro, es vivir en Cristo. Es el único que va a traer como ganancia estar en su presencia por siempre. Sin Cristo hay pérdida. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo es el infierno. Pero vivir en Cristo redunda en que morir es ganancia. Pero vivamos en Cristo. Imitémoslo. Conozcamos más de Él. Gocémonos en Él. Imitémoslo en su humillación. Que haya pues en nosotros ese sentir. Y que vivir sea Cristo. Esta iglesia sirve a Cristo. Y para Dios es amor, vivir tiene que ser Cristo. Y morir, ganancia.
Vamos a orar. Padre, queremos vivir nuestra vida cristiana y que tú seas magnificado o por vida o por muerte. Y que para nosotros todos la razón de nuestra vida sea Cristo. Que podamos entender que en Él está nuestra fortaleza. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Que podamos entender que le tenemos que imitar su actitud, su entrega, que haya en nosotros pues este sentir. Que podamos anhelar conocerle más, caminar en la excelencia del conocimiento de Cristo. Y saber que vivir en Cristo produce gozo en nuestro corazón, porque tenemos que regocijarnos en el Señor siempre. Sabiendo, Padre, que la meta, la ganancia de nuestra obediencia, de nuestra conducta, de nuestra santidad, no es una recompensa terrenal, sino celestial. Y morir será ganancia. Padre, aliméntanos con tu palabra. Dirige nuestra atención hacia lo que es importante. Moldea nuestro carácter y haznos fieles en vivir por Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.